El 28 de abril de 1957 nace la Federación Sindical de Trabajadores Nacionales de Honduras, FESITRAN. En aquellos momentos críticos que afrontaba el naciente movimiento sindical, cuando los pocos sindicatos que se habían organizado luchaban de forma aislada, eran fáciles víctimas de las presiones de los patronos y del gobierno. Ante esta difícil situación, especialmente los líderes sindicales Óscar Guel Varela y Celi González entendieron que el movimiento sindical debería tener un organismo capaz de consolidar a los sindicatos ya formados. Fue así que se iniciaron las pláticas tendientes a favor de una federación sindical. La primera reunión se llevó a cabo los días 16 y 17 de enero de 1957 en la ciudad de Puerto de Tela, con representantes de los sindicatos que en aquel entonces existían. En esta reunión, después de analizar la situación difícil de los trabajadores, se suscribió un importante documento que denominaron Declaración o Carta de Tela, comprometiéndose los sindicatos a organizarse en una federación, luchando por todos los medios legales a su alcance para el logro de esta notable y unitaria finalidad. En cumplimiento de esta declaración o carta de Tela se convoca una reunión para los días 27 y 28 de abril de 1957 en Tela, Atlántida. Ahí se celebra la primera Asamblea General de los Delegados de Sindicatos, donde firmaron el acta constitutiva de la Federación Sindical de Trabajadores Norteños de Honduras, que años después, mediante la reforma, se convirtió en una federación con jurisdicción en todo el territorio nacional, anulándose en su nombre la palabra norteños, instituida con el nombre actual Federación Sindical de Trabajadores Nacionales de Honduras, FESITRAN. Comentan algunos compañeros que formaron parte de esta finalidad que organizar la FESITRAN no fue tarea fácil. Hubo una tenaz oposición gubernamental y patronal hasta el grado que los sindicatos que en el mes de enero se habían comprometido a asistir a la asamblea constitutiva en Tela solamente pudieron concurrir 4 organizaciones sindicales. Algunos delegados de otros sindicatos no asistieron porque fueron detenidos por el Ejército Nacional para impedir que asistieran a la asamblea. Pese a esta situación y tal como queda señalado anteriormente, el 28 de abril de 1957 nació la FESITRAN, firmando el acta constitutiva los siguientes delegados: por el Sindicato de Trabajadores de Tela Road Company, Citraterco, Celi González, Óscar Varela, entre otros; por el Sindicato de Trabajadores de Fábrica de Manteca y Jabón, José Alvarenga Escobar y Santiago Pineda Puerto; por el Sindicato de Operarios Sastres, Patria, Unión y Trabajo, Eladio de Jesús Mejía y Ángel Trinidad Martínez; por el Sindicato de Trabajadores de la Fábrica Nacional de Suela y Zapatos, Nacos, Victoriano Escoto Cruz. El Sindicato de Trabajadores de la Standard Fruit Company, Sutrafco, no pudo asistir, pero enviaron un mensaje manifestando su apoyo para constituir la federación. En sus estatutos se estableció la Declaración de Principios que define su ideología socialdemócrata. Señala entre otros fundamentos los siguientes: declaramos que venimos a constituir esta federación amparados en los derechos de las leyes positivas del país que nos conceden y amparan en estas mismas garantías. Declaramos que nos consideramos como parte integrante del gran bloque occidental que sustenta la doctrina de la democracia y que nuestra federación se adhiere al gran movimiento sindical libre en su lucha por el total establecimiento de la justicia social, ideología que solo es capaz de realizarse en las auténticas democracias. La FESITRAN nació justamente 3 años después de la gloriosa huelga de 1954, conservando aún la efervescencia de este movimiento obrero. Se eligió el puerto de Tela para la celebración de la primera asamblea para hacer sentir la importancia y relevancia de la creación de la primera federación sindical, considerando que el puerto de Tela era el punto de mayor embarque de banano de la Tela Railroad Company y la empresa tenía ahí su departamento administrativo y contable. Por un tiempo la FESITRAN tuvo sus oficinas en la ciudad Puerto de Tela. Posteriormente se trasladan a la ciudad de San Pedro Sula, alquilando un local en el barrio Suyapa. En el año 1979, bajo la presidencia del compañero Francisco Guerrero Núñez, compró el edificio donde funcionan actualmente las oficinas en el barrio Los Andes.
En este edificio tenía sus oficinas la International Wood S.A., la cual se dedicaba a la siembra de plantas ornamentales en Santa Cruz de Ojoa. En esta empresa existía un sindicato, pero estaba cerrando operaciones. Se llevó a cabo un proceso de negociación, logrando comprar el edificio con un aporte del Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre y un préstamo del Banco de los Trabajadores. A lo largo de sus 60 años, la FECITRAN ha cumplido sus objetivos, beneficiando a miles de trabajadores de la ciudad y del campo, gracias al esfuerzo y dedicación continua de su dirigencia, conducida hábilmente desde su creación por uno de los padres del movimiento sindical hondureño libre y democrático, como en honor a la verdad histórica fue el compañero Celio González, quien mantuvo la presidencia de la FECITRAN por más de 2 décadas y al final ya no aceptó más reelección porque manifestó su deseo de irse a casa, descansar después de tanto tiempo de abnegación en la lucha sindical. Aquella modesta federación sindical que nació en 1957 solamente con 5 sindicatos. En sus primeros años concentró todos sus esfuerzos en la labor organizativa de los trabajadores, tarea difícil y ardua, pues en aquellos años se carecía de una verdadera legislación laboral enmarcada en el derecho de libertad sindical. Estos obstáculos fueron vencidos logrando construir una gran cantidad de sindicatos, algunos de ellos ya desaparecidos. Desde su nacimiento, la FECITRAN ha manejado un ideal de una democracia social en la que los trabajadores seamos precursores de una transformación social. Siempre hemos estado presentes en la lucha, algunas veces en las calles, en protestas públicas, otras veces generando la denuncia y dejando constancia de las acciones del poder que afectan a los trabajadores y el pueblo en general. Y en los casos que se ha puesto en precario la democracia, como los golpes de Estado efectuados por las Fuerzas Armadas o poderes fácticos, cuando los golpes de Estado realizados por las Fuerzas Armadas, comandadas por el general López Arellano, en 1963 y 1972, hubo persecución en contra de los trabajadores por manifestarse en contra del rompimiento del orden constitucional, especialmente en los campos bananeros, donde habían empresas bananeras del capital americano. En 1968 surgió un movimiento de protesta bastante fuerte en la costa norte de Honduras, donde líderes sindicales y algunos empresarios, haciendo causa común con la FECITRAN, se opusieron a la aplicación de los impuestos del 20 y 30% a los productos del consumo y servicios que estaba acordado por los gobiernos del área centroamericana, lo que se le llamó el Protocolo de San José. Fue así que el 18 de septiembre de 1968, la FECITRAN emite un documento importante conocido como un llamamiento a la conciencia nacional, declarando al mismo tiempo una huelga general. Esto molestó al gobierno de Osvaldo López Arellano y respondió con un estado de sitio. Despachó tropas a imponer su autoridad en San Pedro Sula y el 28 de septiembre capturaron al compañero Celio González y al comité de huelga en su totalidad. En cuanto a los logros reivindicativos de la FECITRAN, podemos expresar que se firmaron los primeros contratos colectivos en Honduras. El 19 de mayo de 1954 se firmó el contrato de los trabajadores de la Standard Fruit Company, Sutravco, y el 30 de junio del mismo año se suscribió el de los trabajadores de la Tela Railroad Company, Citraterco. A partir de esa fecha, una vez que el derecho de la contratación colectiva fue reconocido en la legislación laboral de nuestro país, la FECITRAN ha realizado relevantes esfuerzos en la negociación de contratos colectivos de condiciones de trabajo, que por esos contratos miles de trabajadores hondureños gozan de notables conquistas y prestaciones sociales. Desde la fecha de su fundación, la FECITRAN ha decidido especialmente y prioritariamente darle atención a la educación laboral, formando a través de sus programas educativos los cuadros de dirigentes de base, comisiones negociadoras de contratos colectivos, instructivos y otros. A partir del año de 1974, la Federación asumió la responsabilidad directa en materia educativa, creando su propio centro educativo con el nombre de Instituto FECITRAN para Estudios Sindicales, IFES, por cuyas aulas hasta la fecha han participado una gran cantidad de trabajadores que se han capacitado y se han convertido en dirigentes con gran capacidad en la actividad sindical y el diálogo permanente, con propuestas de solución a los diferentes problemas en busca de una vida digna y paz social para los hondureños. En los últimos años, el proceso educativo de la Federación ha adoptado nuevas concepciones pedagógicas, diviniendo en una nueva educación dinámica y militante, cuyos frutos señalan derroteros eminentemente democráticos y participativos, concordantes con la realidad política, económica y social de nuestro país. Esta obra gigantesca que ha realizado la FECITRAN no tiene paralelo en Honduras, y aun cuando en otras corrientes sindicales gritan, se hacen tumultos, se membreta como verdaderos revolucionarios y abanderados en las luchas reivindicativas, les queda tanto y tanto por hacer para que puedan un día decir, como lo decimos nosotros hoy en esta etapa de nuestra historia, se ha cumplido. Actualmente la FECITRAN está conformada por más de 30 sindicatos afiliados, aglutinando unos 50.000 obreros y campesinos hondureños, cumpliendo las normas estatutarias,
fundamentadas en los postulados de la democracia. Han obtenido notables conquistas sociales y particularmente con sus acciones han incidido eficientemente en los cambios políticos, económicos y sociales ocurridos en nuestro país a partir de 1954, año en el que nació el sindicalismo hondureño libre y democrático. La FECITRAN en el campo de legislación social. En sus primeros años fueron auténticas las luchas con fuertes acciones para lograr la promulgación de leyes sociales de beneficio colectivo, logrando así la emisión del Código de Trabajo, la creación de la Secretaría de Trabajo, la Ley de Reforma Agraria, la Ley del Instituto Hondureño de Seguridad Social, entre otros. En todo lo largo y ancho del país se ha sentido la acción de la FECITRAN, respondiendo al llamado de grupos trabajadores o activando para despertar el interés y la motivación de formar sindicatos. Se les ha proporcionado asesoría desde el inicio, asumiendo con todos los costos de todo el proceso hasta obtener su personería jurídica. En parte fundamental, la disciplina y la honradez de nuestra gente colaboradora. No exigimos un tan solo centavo por darle la asesoría para constituirse en sindicato. Una vez constituido el sindicato, se les excita que vengan a formar parte de la gran familia FECITRAN. En lo largo trayecto que esta federación ha recorrido, hay un historial que nadie podrá opacar, ni siquiera ponerlo en duda, de un sinnúmero de organizaciones sindicales que directa o indirectamente han sido constituidas por la FECITRAN, de los cuales muchos fueron afiliados o mantuvieron un acercamiento fraternal y recibieron un trato igualitario como si hubiesen sido parte de la familia. Y algunos los hemos constituido, pero no se logró obtener su persona jurídica. Muchos sindicatos, después de haber formado parte de la gran familia de FECITRAN, por razones de percepción política, optaron por retirarse de la federación para constituir otras organizaciones de segundo y tercer grado, las cuales no mencionamos, pero algunas se mantienen todavía vigentes. Conocedores de la experiencia obtenida con el proyecto de vivienda del Citraterco, bajo el liderazgo de los compañeros Oscar Guel Varela y Ciales González, nace la idea de desarrollar un proyecto de vivienda en grande para San Pedro Sula. Iniciaron las gestiones a todos los niveles: Gobierno de la República, Banco Central de Honduras, Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Banco Interamericano de Desarrollo, con sede en Washington, e Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo. También con el apoyo de la municipalidad, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, en aquel entonces dirigida por don Gabriel Mejía. Este proyecto fue diseñado por el arquitecto Lois Berger, una colaboración del Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre y Democrático. Este proyecto contó con todos los requerimientos de los servicios modernos. En aquellos años no se hablaba de plantas de tratamiento o aguas residuales, y la FECITRAN instaló una planta de tratamiento de aguas negras que era la única en Centroamérica. Asimismo, este proyecto estuvo diseñado para que dentro del proceso de tratamiento de los desechos sólidos se pudiera generar gas doméstico, que por razones de tiempo no se logró desarrollar. También se hicieron las gestiones ante el Gobierno de la República y se logró conseguir el apoyo en la construcción de un edificio amplio donde opera la Escuela Centenario José Trinidad Cabañas con un costo considerable. Por otro lado, la FECITRAN hizo la donación del terreno suficientemente y amplio al Ministerio de Educación Pública, en donde se construyó un moderno edificio donde funciona el Instituto 1 de Mayo de 1954. Con la colaboración de todos los adjudicarios, mediante la decisión de la Honorable Corporación Municipal encabezada por el ingeniero Roberto Lario Silva, fue posible la pavimentación de las calles de esta colonia, para la cual la FECITRAN invirtió a través de su programa de vivienda la cantidad de 50.000 lempiras. En miras a darle protección a los bienes materiales y preservar la vida de las personas que habitan la colonia, se destinó una casa para ubicar el cuerpo de bomberos y donde se ha venido operando durante muchos años. Con todo esto podríamos decir que la colonia FECITRAN es una pequeña ciudad construida con 1000 viviendas con carácter social, con aproximadamente 7000 habitantes. La colonia fue construida con todos sus servicios básicos, pero como todo tiene una vida útil y se deprecia con el tiempo, después de más de 40 años de construida la colonia, la Federación seguía administrando y dándole mantenimiento a las áreas verdes, todo el sistema de agua de la colonia, pero llegó un momento en que ya no era posible continuar con esta obligación y se hicieron los trámites necesarios para que traspasara la colonia a la municipalidad, pues era necesario cambiar las tuberías de todo el sistema de agua potable y aguas negras, y se logró trasladar el servicio a la concesionaria Aguas de San Pedro. En 1987 la Federación decidió continuar apoyando a los trabajadores con vivienda social a bajos costos. Compró un lote de 98 manzanas para desarrollar el segundo proyecto habitacional, que se determinó llamarlo Colonia Celia González, en honor a su primer presidente, que fue impulsor del desarrollo de la Federación. En 1990 se dio inicio a la construcción de las primeras viviendas de la colonia Celia González. Esos años la FECITRAN era presidida por el compañero Mario Amílcar Quintanilla. Se construyeron 1380 casas para trabajadores sindicalistas, a quienes se les otorgó un subsidio por la cantidad de 30.000 lempiras a cada adjudicario. Este proyecto se desarrolló con préstamos de varios bancos del sistema financiero nacional.
También se utilizaron recursos del régimen de aportaciones privadas, RAP. Es digno de reconocer que en ese momento se contó con el apoyo del presidente constitucional, licenciado Rafael Leonardo Callejas, pues en ese momento estaba en proceso de adjudicar a la empresa Cementos del Norte al sector privado, y fue así que se logró la donación de 5 millones de lempiras en cemento, el que se utilizó para pavimentar las calles y pasajes de la colonia. La colonia Celia González se hizo con todas las normas que exigen los entes controladores del desarrollo urbano en la ciudad, con calles amplias y pasajes todos pavimentados, 2 bombas que surten de agua potable a la colonia, una estación elevadora que sirve para impulsar los desechos sólidos, evitando así la acumulación de escombros en las tuberías. La última casa de este proyecto fue vendida en el 2007. La FECITRAN en sus 60 años de lucha e historia ha sido conducida por 5 presidentes de 3 sindicatos afiliados a la federación. El primero fue Celia González, primer presidente y fundador electo en la Asamblea Constitutiva el 28 de abril de 1957. Se retiró de la FECITRAN por voluntad propia en abril de 1981. Francisco Guerrero Núñez asume la presidencia de la FECITRAN en el mes de abril de 1981 hasta el mes de abril de 1989 y pasó a la Secretaría General de la Confederación de Trabajadores de Honduras, CTH. Mario Amílcar Quintanilla asume la presidencia en el mes de abril de 1981 hasta el mes de abril de 1995 y pasó a ocupar la Secretaría General de la Confederación de Trabajadores de Honduras, CTH. Mauro Francisco González fue electo presidente en abril de 1995, fue reelecto por varios periodos y mantuvo la presidencia hasta el 15 de octubre del 2011, fecha en que falleció en la ciudad de Blanchito, Yolo. José Dolores Valenzuela Gabarrete, quien asume la presidencia de la FECITRAN el 15 de octubre del 2011, se desempeña en el cargo de secretario general y por mandato estatutario asume la presidencia en los tiempos más difíciles de la historia de la federación. Electo presidente en propiedad por 2 años en la Asamblea General Ordinaria celebrada en el mes de abril del año 2013, reelecto por segunda vez con la reforma a los estatutos de la FECITRAN ya por 3 años, de abril 2015 a abril 2018. En la nueva administración, estando como presidente el compañero José Dolores Valenzuela, una de las primeras acciones valerosas fue el rescate del régimen de aportaciones privadas, RAP. Cuando el gobierno de Porfirio Lobo Sosa y el presidente actual de la República, Juan Orlando Hernández, era presidente del Congreso Nacional, pretendían adueñarse de los fondos que los trabajadores del sector privado tenemos ahorrados en el RAP. Pretendían aprobar una ley denominada Ley Marco del Sector Vivienda, Provivienda, que en algunos de sus artículos decía que los activos del RAP pasarían a Provivienda y el RAP desaparecería. La FECITRAN de inmediato elaboró un documento denominado Alerta, haciendo un llamado a todos los trabajadores aportantes al RAP a estar pendientes de lo que estaba aconteciendo. Este documento fue publicado los días sábado 11 y lunes 13 de agosto en los 4 periódicos escritos que existen en el país. Esta alerta provocó la reacción inmediata de las centrales obreras, que también hicieron una carta y se la enviaron al presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, protestando por los hechos. Igual lo hicieron los empresarios del sector vivienda en el país. Fue así que se logró detener el robo de los fondos que los trabajadores del sector privado tenemos ahorrados en RAP. En la parte administrativa se han hecho estrategias de atención al público, se han hecho mejoras en los edificios de la oficina principal y del Instituto de Educación Sindical IFES, y se continúa con la capacitación sindical a las bases de los diferentes sindicatos afiliados a la FECITRAN. A través de sus 60 años de vida, han sido muchos los logros obtenidos por la FECITRAN y falta mucho camino por recorrer para satisfacer la plenitud, las justas aspiraciones de los trabajadores hondureños. Sin embargo, reiteramos nuestra fe sincera en el sindicalismo libre y democrático, y una vez más afirmamos nuestra firme convicción en cuanto a que ninguna trinchera mejor para el logro de la verdadera justicia social y la defensa con una verdadera democracia. Para el Comité Ejecutivo Federal, su actividad principal es de atender a los diferentes sindicatos afiliados a la gran familia FECITRAN, que a pesar de las limitantes económicas, pero con una convicción clara que nuestro accionar lo hacemos con toda voluntad y comprometidos al fiel cumplimiento de los estatutos de la FECITRAN.